hablar de la embriología del aparato digestivo. Nosotros vimos en Crecimiento y Desarrollo que la embriología es la ciencia que estudia el periodo de vida intrauterino, que es aquel que se extiende desde la fecundación hasta el parto. El embarazo se extiende desde la implantación hasta el parto, pero el periodo de vida intrauterino ocurre desde la fecundación hasta el parto. Entonces, durante este periodo, que el embrión pasa por 3 estadios, de disco embrionario durante las primeras 3 semanas, de embrión propiamente dicho entre la 4ª y la 8ª semana y de feto entre la 9ª semana y el parto, nosotros podemos dividirlo para su estudio en 2 ramas, digamos, la embriología general y la embriología especial. La embriología general comprende el estudio de las primeras 3 semanas de desarrollo en forma bien precisa, o sea, nosotros arrancamos de antes, porque veíamos los pasos previos a la fecundación con todos sus pasos, sus consecuencias, etc. Después analizamos la primera, segunda y tercera semana. Después se estudia el periodo embrionario en su conjunto, el que va de la 4ª a la 8ª, y el periodo fetal en su conjunto. Y después analizamos la secuencia de sucesos que ocurrían al final del embarazo. Eso es la embriología general. En cambio, la embriología especial es la embriología de cada uno de los órganos, ¿sí? La embriología del aparato digestivo, la embriología del sistema nervioso, la embriología del aparato cardiovascular, etc. Si vos agarrás un libro de embriología, al principio comienza a desarrollar la embriología general, las semanas de desarrollo, etc. Y después comienza con la embriología especial. Tenés un capítulo dedicado a la embriología digestiva, un capítulo dedicado a la embriología del sistema nervioso, etc. Esta embriología especial, digamos, los órganos, aparatos y sistemas, la mayoría comienza su desarrollo en la 4ª semana, con 2 excepciones que son el sistema nervioso y el aparato cardiovascular, que comienzan en la 3ª. Sistema nervioso, la embriología del sistema nervioso la vimos en Crecimiento y Desarrollo en la UP4, y embriología cardiovascular la vamos a ver el año que viene en el contexto de trabajo y tiempo libre, de la segunda materia del segundo año. Pero el resto de los aparatos y sistemas comienza su desarrollo en la 4ª semana. Por eso, con respecto a la embriología del aparato digestivo, esta embriología se inicia en la 4ª semana y la estructura clave es, para la embriología digestiva, la constitución del intestino primitivo. A ver, nosotros habíamos visto que el embrión de la primera semana era plano, circular y tenía una sola lámina, que era el embrioblasto. El de la segunda semana era plano, circular y tenía 2 láminas, que era el epiblasto y el hipoblasto. En la 3ª semana el embrión era piriforme, o sea, tenía forma de pera, era plano y tenía 3 hojas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Se formaban las 3 hojas germinativas. Bueno, en la 4ª, y a todo esto, en la primera semana el embrión es plano y tiene una sola cavidad ventral al mismo, que era el blastocele o cavidad del blastocisto. En la segunda semana el embrión es plano y tiene 2 cavidades. Una ventral, que es el saco vitelino primario o primitivo o cavidad exocelómica, y una dorsal, que es la cavidad amniótica. En la 3ª semana es plano y tiene 2 cavidades. Una ventral, que es el saco vitelino secundario o definitivo, el que ya tenía la alantoides, y una dorsal, que es la cavidad amniótica. Bien, en la 4ª semana el hecho clave es que el embrión deja de ser plano. Esto es así. A ver. Yo les decía, repitamos lo que decíamos hasta acá. En la primera semana, si vos ves al embrión, es plano. Una sola hoja, como esta hoja, que es el embrioblasto, con una sola cavidad, que es el blastocele. En la segunda semana sigue siendo plano, pero con 2 hojas, el epiblasto y el hipoblasto, amnios arriba, saco vitelino secundario definitivo abajo. En la 3ª semana sigue siendo plano, pero con 3 hojas, ectodermo, mesodermo, endodermo, con amnios dorsal, saco vitelino secundario definitivo ventral. En la 4ª semana deja de ser plano gracias a un proceso que se llama cilindrización o delimitación. Este proceso ocurre para abajo, así, ventralmente, de tal manera que atrapa la cavidad del saco vitelino y queda a su vez el embrión atrapado por el amnios. El amnios, al atrapar el embrión cilíndrico de la 4ª semana en adelante, lo que hace es constituir el saco amniótico que protegerá al embriofeto hasta el final del embarazo. Mientras que, la cavidad amniótica, mientras que al quedar atrapado parcialmente el techo del saco vitelino en el interior del embrión, esto constituye el intestino primitivo. De este intestino primitivo surgen la mayoría de las estructuras epiteliales del aparato digestivo. Entonces, repito,
La estructura, el inicio del desarrollo del aparato digestivo es la cuarta semana a partir de una estructura clave que es el intestino primitivo. ¿Y cómo se forma el intestino primitivo? Gracias al proceso de la cilindrización o delimitación que atrapa parcialmente el techo del saco vitelino, constituyendo el intestino primitivo. Bueno, este intestino primitivo tiene como límite cefálico la membrana bucofaríngea que lo separa del estomodeo o boca primitiva y como límite caudal la membrana cloacal que lo separa del proctodeo o ano primitivo. Tiene 4 segmentos, el intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, que están revestidos por endodermo y que originan la mayoría de las estructuras del aparato digestivo. Entonces lo que vamos a ver es cómo un embrión de cuarta semana, simplificado solo para ver las estructuras que me interesan en relación al aparato digestivo, cómo es un embrión de la cuarta semana. Este embrión, si esto es cefálico, esto es caudal, esto es ventral y esto es dorsal, tiene sus 3 hojas germinativas formando lo siguiente. En negro les dibujé el ectodermo, en azul les dibujé el endodermo y en rojo el mesodermo. Bueno, todo el embrión queda cubierto por ectodermo, lo que llamamos el ectodermo superficial, que formará el peridermo epitriquio y originará la piel primitiva. Después acá adentro va a quedar el ectodermo neural formando el tubo neural, que en la cuarta semana tenía 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, con el esbozo medular sin dilatar, que formará la médula espinal, pero acá en el esquema no te lo puse porque no me interesa para el aparato digestivo. Bueno, y después tenemos, en orden ventral nosotros tenemos, bueno, la prominencia cefálica, tenemos en sentido cefalocaudal, en el borde ventral del embrión, tenemos la prominencia cefálica, el estomodeo o boca primitiva, la prominencia cardíaca, la prominencia hepática, el cordón umbilical primitivo, el tubérculo genital, el proctodeo o ano primitivo y la prominencia caudal. Bueno, entre el estomodeo y el proctodeo se encuentra atrapado el techo del saco vitelino formando el intestino primitivo que tiene 4 segmentos. El intestino faríngeo, que se extiende de la membrana bucofaríngea, que lo separa desde del estomodeo, hasta el brote laringotraqueal, que es el esbozo del aparato respiratorio y lo separa del intestino anterior. El intestino anterior se extiende desde el brote laringotraqueal hasta la emergencia del brote hepatopancreático ventral, que lo separa del intestino medio. El intestino medio se extiende hasta la unión, en lo que más adelante va a ser la unión entre los 2 tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. Todavía no tenemos colon transverso, así que en esta etapa del embrión no es posible precisar esa diferencia, pero a ese nivel se encuentra el límite entre el intestino medio y el intestino posterior, y finalmente el intestino posterior se extiende desde ese límite entre los 2 tercios proximales con el tercio distal del colon transverso hasta la membrana cloacal que lo separa del estomodeo. En resumen, en sentido cefalocaudal, si yo quiero analizar las estructuras que van a ser claves en el desarrollo de los epitelios del aparato digestivo, las mismas serían el estomodeo, la membrana bucofaríngea, el intestino faríngeo, que emite las bolsas faríngeas, que son 5 pares de vaginaciones endodérmicas del intestino faríngeo, que tienen que ver, ya lo hemos visto en crecimiento y desarrollo, con el desarrollo de la caja del tímpano, del timo, de las glándulas paratiroides superiores e inferiores. Después viene el brote laringotraqueal, que originará el esbozo del aparato respiratorio, y el intestino anterior. El intestino anterior tiene un brote pancreático dorsal, que originará el cuerpo y la cola del páncreas, y un brote hepatopancreático ventral, que originará el hígado y la cabeza del páncreas. Ese brote marca el límite con el intestino medio. El intestino medio emite el conducto ónfalo-mesentérico vitelino, que a nivel del cordón umbilical se vincula con los restos del saco vitelino residual. Después involuciona, desaparece. Si queda una persistencia de este brote, de este conducto onfalomesentérico o vitelino, se llama divertículo de Meckel, se encuentra en el ilion, en el aparato digestivo, y puede ser causa de patología. Bueno, después tengo el intestino posterior. El intestino posterior también se comunica con el cordón umbilical por la lantoides, que surge de la porción caudal del intestino posterior, que es la cloaca, y después tengo la membrana cloacal que separa el intestino posterior del proctodeo o ano primitivo. Estomodeo, intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y proctodeo. Bien, estas estructuras, como ven, son del ectodermo superficial y del endodermo y originan los epitelios del aparato digestivo. Los epitelios se originan del estomodeo, que es ectodérmico superficial,
Tenemos la membrana bucofaríngea que es ectoendodérmica y separa el estomodeo del intestino faríngeo. El intestino faríngeo es endodérmico y emite las bolsas faríngeas y el brote laringotraqueal. El brote laringotraqueal, algunos textos lo ponen como derivado directamente del intestino anterior, está en el límite. Después viene el intestino anterior, que también es endodérmico y que emite el brote pancreático dorsal y el brote hepatopancreático ventral. Después tenemos el intestino medio, que es endodérmico y emite el conducto ónfalo-mesentérico vitelino. El intestino posterior, que es endodérmico, emite el alantoides. Y tengo la membrana cloacal, que es endoectodérmica, que separa el intestino posterior del proctodeo, que es ectodérmico superficial. Del estomodeo al proctodeo, el ectodermo superficial y el endodermo originan los epitelios del aparato digestivo, como vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con el resto de los tejidos? Porque el aparato digestivo es un aparato, porque además de epitelios tiene también tejidos conectivos, musculares, etc. Bueno, los otros tejidos conectivos y musculares son de origen mesodérmico y acá participan dos mesodermos. El mesodermo branquial, que forma seis arcos que se llaman arcos branquiales, cada uno de los cuales tiene un componente esquelético, un componente muscular, un componente nervioso y un componente vascular. El componente vascular de cada arco branquial se llama arco aórtico y eso se ve con la embriología del aparato cardiovascular. Pero bueno, estos arcos branquiales originan, del mesodermo branquial, originan los tejidos conectivos y musculares del tercio medio del esófago para arriba, ¿sí? En cambio, de la hoja visceral del celoma intraembrionario lateral se originan los tejidos conectivos y musculares del aparato digestivo del tercio del esófago para abajo. ¿Qué es esto del mesodermo lateral? Lo remito al embrión de la tercera semana, que tenía formita de pera. Nosotros sabíamos que en la tercera semana, por el proceso denominado gastrulación, se formaba el mesodermo intraembrionario, por la invaginación de células epiblásticas en la línea o surco primitivo. Y después migraba desde ahí y ocupaba prácticamente todo el embrión, menos a nivel de la lámina procordal, a nivel cefálico, que seguía siendo ectoendodérmica, y de la lámina cloacal, a nivel caudal, que seguían siendo ectoendodérmicas. Esta lámina procordal y esta lámina cloacal son las que originarán la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal, que son ectoendodérmicas. Bien, después ocupaba el embrión en su totalidad, pero se diferenciaba de manera distinta según la zona. A nivel cefálico originaba dos cosas: el área cardiogénica, que tenía vinculación con el desarrollo del aparato cardiovascular, y el mesodermo branquial, que es el que va a originar los arcos branquiales. A nivel notocordal se diferenciaba en tres: el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El mesodermo paraxil se fragmentaba en bloques y formaba los somitas o somites, que iban a formar la columna vertebral, el dermatoma a partir del esclerotoma, los músculos del tronco a partir del miotoma y la dermis dorsal a partir del dermatoma. Después tenemos el mesodermo intermedio, que es el gononefrótomo, porque origina las estructuras del aparato genitourinario. Y finalmente tenemos el mesodermo lateral, que también se lo llama celómico porque tiene dos hojas, una parietal y una visceral, entre las cuales se encuentra una cavidad que es el celoma intraembrionario. Bueno, de la hoja visceral del mesodermo intraembrionario lateral, de la región notocordal, ahí se originan los tejidos conectivos y musculares del tercio medio del esófago para abajo. ¿Estamos? Bueno, ese es el inicio, una introducción a la embriología del aparato digestivo, y ahí tienen un dibujo de la cuarta semana, el intestino primitivo dibujado, para que puedan razonar y para que puedan interpretar estos conceptos. Bueno, copien eso, queridos. Bueno, con respecto al desarrollo de los epitelios del aparato digestivo, decíamos que estos se desarrollaban de 6 estructuras: estomodeo, intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y proctodeo. Estomodeo y proctodeo son de origen, derivan del ectodermo superficial, y los intestinos faríngeo anterior, medio y posterior derivan del endodermo. Bien, vamos a los derivados de la cavidad bucal y de la orofaringe. Estos derivan de dos estructuras que son el estomodeo y el intestino faríngeo. La posición de la membrana bucofaríngea es inclinada, así. Todo lo que esté por delante deriva
del estomodeo, es decir, del ectodermo superficial. Y lo que esté para atrás y para abajo derivan del intestino faríngeo, es decir, del endodermo. Entonces, el epitelio de los labios, el epitelio de los carríleos, que es la mucosa del lado interno de la mejilla, las encías, el paladar duro y la glándula parótida, el epitelio de estas 5 estructuras derivan del estomodeo, del ectodermo superficial del estomodeo. También deriva del estomodeo, del ectodermo del estomodeo, el esmalte dentario. El resto de los componentes dentarios son mesodérmicos, la dentina, el cemento, la pulpa, pero el esmalte deriva del ectodermo superficial. Bien, en cambio, de acá para atrás, en el sentido caudal, ahí derivan, los epitelios derivan del intestino faríngeo, que es endodérmico, el cual origina los epitelios del paladar blando, de la orofaringe, de la lengua, de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual. Entonces, las 10 estructuras claves de la cavidad bucal y de la orofaringe, los epitelios de estas 10 estructuras, derivan del estomodeo, del ectodermo superficial del estomodeo y del endodermo del intestino faríngeo. Repito, epitelio de labios, epitelio de carríleos, epitelio de encías, esmalte dentario, epitelio del paladar duro y de la glándula parótida derivan del ectodermo superficial del estomodeo. En cambio, epitelio de paladar blando, epitelio de orofaringe, epitelio de la lengua, de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual derivan del endodermo del intestino faríngeo. ¿Qué opinas? Bueno, continuando con el desarrollo de las estructuras epiteliales del aparato digestivo, o sea, de los epitelios del aparato digestivo, del cuello para abajo ahora, vemos lo siguiente. El epitelio del esófago, el epitelio del estómago, el epitelio de la primera porción del duodeno y de la segunda porción del duodeno hasta la carúncula mayor, junto al epitelio del páncreas y al del hígado y las vías biliares, derivan del endodermo del intestino anterior. A partir de ahí, el límite sería la segunda porción del duodeno, la segunda porción a nivel de la carúncula mayor, donde desembocan los conductos del hígado y del páncreas. A ese nivel está el límite entre el intestino anterior y el intestino medio. Todo esto, lo que acá está en azul, deriva del intestino medio. ¿Y qué es lo que origina el intestino medio? Origina los epitelios de duodeno, segunda porción del duodeno, desde la carúncula mayor, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente y los 2 tercios proximales del colon transverso. A partir de ahí, este es el límite entre el intestino medio y el intestino posterior. Los derivados endodérmicos derivan los derivados epiteliales derivan del intestino posterior. Este intestino posterior origina todo lo que acá les dibujé en verde, que es el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la porción superior del conducto anal. A ese nivel, donde se encuentra la denominada línea pectínea, se encuentra el límite entre el intestino posterior y el proctodeo, lo que las estructuras epiteliales de ahí para abajo derivan del ectodermo superficial del proctodeo. Es decir, el ectodermo superficial del proctodeo origina el conducto anal inferior y el epitelio del ano. En resumen, chicos, tenemos el intestino anterior, que es endodérmico, origina epitelios de esófago, estómago, duodeno, primera porción, duodeno, segunda porción hasta la carúncula mayor, páncreas, hígado y vías biliares. El intestino medio, que es endodérmico, origina los epitelios de duodeno, segunda porción desde la carúncula mayor, duodeno, tercera porción, duodeno, cuarta porción, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente y el colon transverso, los 2 tercios proximales. El intestino posterior, que también es endodérmico, origina los epitelios del colon transverso, el tercio distal, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el conducto anal superior. Y finalmente, el proctodeo, que es de ectodermo superficial, origina los epitelios del conducto anal inferior y los epitelios del ano. ¿Estamos? Entonces, desde el estomodeo, que originaba algunos epitelios de la cavidad bucal, hasta el proctodeo, que origina el epitelio del ano y que son ectodérmicos, de ahí a
atravesando todo el intestino primitivo, faríngeo, anterior, medio y posterior, los epitelios del aparato digestivo se originan de estas 6 estructuras. En sentido cefalocaudal, las repetimos, ectodermo superficial del estomodeo, después endodermo del intestino faríngeo, endodermo del intestino anterior, endodermo del intestino medio, endodermo del intestino posterior y ectodermo superficial del proctodeo. En cambio, las estructuras conectivas y musculares son mesodérmicas. De acá para arriba, del tercio medio del esófago para arriba, derivan de los arcos branquiales. Y del tercio medio del esófago para abajo, derivan de la hoja visceral o esplácnica del mesodermo intraembrionario lateral que rodea el celoma intraembrionario. ¿Estamos? Bueno, copien eso, queridos, y con eso terminamos. Bueno, queridos, esto ha sido una introducción al estudio de la embriología del aparato digestivo, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, analizando cada uno de los órganos del aparato digestivo, vemos su embriología en forma particular. Porque en alguno de ellos, por ejemplo, en el caso del estómago, en el caso del intestino, tenemos que ver cómo rotan también durante el periodo embrionario, durante el periodo fetal, pero eso lo vamos a ver cuando analicemos cada órgano y sus partes. Entonces, esto es una introducción al estudio de la embriología del aparato digestivo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, polluelos.